Actualmente nos encontramos con un tema de debate que llevamos arrastrando bastantes años, que es la laicidad republicana en Francia. A continuación pasaremos la comunicación con Nayara Gómez, experta en el concepto de laicidad republicana en Francia y la base legal de su defensa. Hoy en día muchos grupos culturales en Francia han revivido su cultura y religión. Poco a poco se ha ido viendo que lo que querían conseguir era adoptar la laicidad en Francia para la convivencia dentro de la diversidad cultural. La laicidad es un principio fundamental de la República Francesa y se refiere a aquella separación entre la Iglesia y el Estado. El Estado se mantiene neutro desde el punto de vista religioso y a pesar de eso la laicidad no pretende negar religiones, sino que se trata de que exista variedad de opciones. La laicidad se puede dividir en diferentes fases. La primera, durante la Revolución Francesa. La segunda, en el siglo XIX, durante la Tercera República. La tercera, en el 1946. La cuarta, con la ley de 2004. Y por último, en el 2010. Como ya he dicho, durante la primera etapa, la Revolución Francesa fue aquella época en la que se infernó unas reformas que incluyeron a su vez la abolición de privilegios religiosos. Años más tarde, en el 1791, se introdujo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se establecía una libertad religiosa y también se pactaba que el Estado no hiciese ninguna intervención en asuntos religiosos. Después, en el siglo XIX, durante la Tercera República, del 1870 al 1940, los cleros restringieron la influencia de la Iglesia dentro de la sociedad y el gobierno. Lo consiguieron mediante unas leyes anticlericales, más específicamente con la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado de 1905. Fue en este momento que se estableció la laicidad en Francia. La laicidad más tarde fue introducida en la Constitución francesa de 1946 y también se incorporó en 1958 en la que se establecía una igualdad de todos los ciudadanos tanto en su religión como en sus creencias. Luego, con la ley de 2004, se consiguió la prohibición de símbolos religiosos en las escuelas públicas como el velo islámico. Y finalmente, en 2010, se prohíbe usar en lugares públicos el burka y el niqab, que son prendas que te cubren por completo el rostro. Se hizo con la intención de establecer una igualdad entre los ciudadanos. Y si hablamos de la base legal de su defensa, nos encontramos que en el 1946 se introdujo la laicidad en la Constitución francesa y fue su primera base de defensa y a su vez nos encontramos también con las leyes nacionales que han reforzado el principio de laicidad. La Constitución de 1946 y más tarde la de 1958 establece que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, incluidas las opiniones religiosas, que esto quiere decir que se estableció una libertad respecto a la religión sin discriminación ninguna. Hay que destacar que la aplicación de la laicidad en la sociedad francesa fue objeto de debate, debido a que en una sociedad tan diversa y multicultural como la francesa puede haber parte de la sociedad en contra. Ahora os pasaré la comunicación con Gabriela, que os explicará un poco la situación del velo durante estos años. Francia prohíbe el acceso a las escuelas con abaya, una túnica que cubre todo el cuerpo salvo la cabeza, por considerar que se trata de una prenda con connotaciones religiosas, por lo cual Francia prohíbe estrictamente los signos religiosos en las escuelas públicas. Nos remontamos al año 1989. 3 alumnas de una escuela cerca de París, Francia, fueron expulsadas por el director con el fundamento de que habían asistido persistentemente a clases portando un velo musulmán e infringiendo así el principio republicano de laicidad. Esta expulsión supuso el inicio de un intenso debate. A mediados de 2003 se creó una comisión con la finalidad de analizar las circunstancias. En esta comisión se consideró la prohibición de los signos religiosos. Esto concluyó con la redacción de la Ley 165 de marzo de 2004 sobre la escuela. En este punto es importante hablar sobre los principios fundamentales de la República Francesa. Esos principios son la neutralidad del Estado, que garantiza la igualdad de los ciudadanos, la autonomía republicana, garantiza la libertad, y la solidaridad republicana, que crea un sentido cívico de lealtad a la comunidad nacional. La neutralidad del Estado significa la separación absoluta del Estado y las instituciones públicas, ni favorece ni promueve ningún tipo de religión en particular. En Francia, llevar símbolos religiosos forma parte de la libertad, tan solo limita la utilización de símbolos religiosos en los lugares públicos. Hay 2 leyes que regulan esta normativa: la Ley 165 de marzo de 2004 sobre la escuela y la Ley 11 de octubre de 2010 sobre la ocultación del rostro en los espacios públicos. Estas 2 leyes regulan el uso de los símbolos religiosos entre los ciudadanos. Las principales fundamentaciones que da Francia ante estas leyes son que cualquier ciudadano debe de poder ser identificado en caso de que sea necesario y, por otro lado, que la ocultación del rostro, según la República Francesa, equivale a la incompatibilidad de los principios de libertad e igualdad entre hombres y mujeres.
El 3 de julio de 2003 se creó la llamada Comisión Stasi, que se encontraba presidida por Bernardi Stasi, mediador de la República. Este recibe el encargo del presidente Jacques Chirac, que quería analizar la cuestión religiosa en Francia desde el punto de vista de la laicidad y hacer recomendaciones para solucionar los problemas planteados por el uso del velo en las escuelas. La Comisión Stasi publicó un informe el 12 de diciembre de 2003, elaborado tras un intenso trabajo de entrevistas y debates, en el cual se señala la necesidad de abordar de una manera nueva la identidad republicana laica, tratando de conciliar la unidad con el respeto de la diversidad para así lograr la integración social de los inmigrantes. Pretende reforzar la ley francesa de 1905, que fue una ley que surgió por oposición al clericalismo de la Iglesia Católica y recomienda prohibir todo signo religioso ostensible en las escuelas públicas. La laicidad descansa sobre tres valores indiscutibles: la libertad de conciencia, la igualdad de derechos en cuanto a las opciones espirituales y la neutralidad del poder político. Y ahora voy a comentar esta frase, en la que se intenta explicar que la laicidad, al ser una manera neutra del Estado ante los símbolos religiosos de cara al público, permite que los ciudadanos que residen en Francia sientan que son todos de una misma comunidad y, según el Estado francés, no tan solo es libertad de conciencia, sino también libertad de pensamiento, ya que para ellos hay algunas formas religiosas autoritarias e intolerantes. Por esta razón, la laicidad intenta que los ciudadanos puedan vivir juntos sin ningún tipo de religión por en medio, intentan ser neutros. Ahora María Fernanda seguirá a raíz de este punto con la integración de los inmigrantes. La inmigración es una fuerza de transformación, es una oportunidad. Esta es la realidad y nos corresponde a nosotros, líderes políticos, saberla manejar. Emmanuel Macron. ¿Es la integración de los inmigrantes una cuestión meramente cultural? La integración, al igual que en cualquier otro país, no solamente se limita a la culturalidad, sino también al aspecto social y al aspecto histórico. Aunque la cultura sí depende y desarrolla un papel fundamental. La integración de los inmigrantes es un proceso complejo y en realidad involucra múltiples dimensiones que incluyen aspectos culturales, sociales, legales y muchas veces económicos. A raíz de la inmigración, saltamos a la opinión de Carmen Inerarity, experta en asuntos sociales. Buenos días, soy Carmen Inerarity, miembro del Institute for Advanced Social Research y profesora titular de la Universidad Pública de Navarra. El modelo de integración tradicionalmente adoptado en Francia es el de la asimilación voluntarista, pero desde los años 80 ha ido siendo dominado progresivamente por los defensores de un republicanismo radical, que proponen reafirmar la laicidad de las instituciones que consideran más adecuadas para lograr la convivencia dentro de la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural y religiosa. A causa de esta fragmentación de criterios, se ha generado una gran inseguridad y revuelto, logrando arrimarse al ámbito educativo. En resumidas cuentas, dos voces se distinguen en esta discusión. Primero, la que quiere evadir los símbolos de fe, y la segunda, que afirma que la secularidad del profesorado, la cual hace posible evadir la disrupción en el adoctrinamiento. Entonces, encontramos consecuentemente a raíz de esta diferencia de visiones a la siguiente tesitura. ¿Qué reside en el concepto de laicidad que genera este escándalo? Pues bien, ese factor resulta ser la subjetividad de los conceptos clave que yacen dentro de este, los cuales son la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento. Estas abstracciones, libertad de conciencia y libertad de pensamiento, se unen dentro de la laicidad por razones históricas que han llegado a deshacerse y reunirse en una solidaridad de carácter progresivo. La polémica en el ámbito estudiantil en cuanto a la muestra de símbolos religiosos provenía de la revisión del modelo de integración en los 80 y sus variadas críticas en ambas direcciones. Dentro de lo primero mencionado en este párrafo se divergen dos posturas, una en contra completamente de mostrar signos de carácter religioso para instaurar la laicidad pura y otra que asegura la laicidad como la evasión de la religión en lo académico. Estas dos mismas críticas a la laicidad surgen por la unión entre libertad de conciencia y libertad de pensamiento, que se relacionan por la historia de Francia, cuando se revolucionaron contra autoridades progresivas religiosas, creando una pertenencia de comunidad, libertad de conciencia, y la emancipación que doctrina de esa autoridad, libertad de pensamiento. Como podemos observar, nos encontramos en una diversidad de opiniones, donde hay personas que apoyan la utilización del velo, pero por contraparte hay personas que no están a favor de la utilización del velo en espacios públicos. Finalizamos el programa dando las gracias a Nayara Gómez, Gabriela Peña, Neida Serra, Elvira Velasco y María Fernanda. Muchas gracias.